Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, una disculpa por la espera, me alargué un poquito con el otro grupo. ¿Por qué tan poquitos? ¿Dónde andan los demás? Bueno, vamos a empezar para que no se me agote el tiempo igual. Entonces, bueno, continuemos con lo que quedó pendiente en la clase pasada, es iniciar ya el proceso de análisis, ¿no? Habíamos dicho, ok, ya vimos el planteamiento del problema, qué es la calibración, cómo se hace y ya cómo se hace el procedimiento experimental también. Entonces ya les envié las lecturas, espero que las, o más bien deben transcribirlas a la tabla. Aquí en su bitácora. Y bueno, vamos a ver después de eso qué es lo que tenemos que determinar. Bueno, vamos a empezar con ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar al valor del error, que es el mensurando, ¿sí? Y su respectiva incertidumbre. Y vamos a llegar al nivel de la incertidumbre expandida. ¿Ok? Entonces, veamos qué tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a, como ya sabemos, tenemos que hacer evaluaciones tipo A, evaluaciones tipo B, según corresponda. Una vez que las tenemos todas, hacemos evaluación de incertidumbre combinada. Ya que conocemos la combinada, determinamos los mejores valores estimados del error y luego podemos ya determinar la incertidumbre expandida. Entonces tendremos ya el valor del error con su respectiva incertidumbre. Nada más un detalle. Aquí lo tenemos que hacer todo ese proceso para cada paso de calibración. Entonces, el mismo procedimiento lo tenemos que repetir, en este caso, 2, 4, 6 veces. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recopilando un poquito, bueno, tenemos este es nuestro sistema de medición completo y recordando que tenemos ambiente controlado, ¿no? Ya describimos el sistema. Estos son los datos que hemos revisado hasta el momento. ¿Cuál es el volúmetro bajo calibración? Pues nuestro volúmetro de CD electromecánico en el alcance de 30 volts y que tiene una resolución de la escala de 1 volt y tiene pertenece a la clase 1.5. ¿Qué instrumento vamos a usar como patrón? Pues nuestro voltómetro electrónico digital, que tiene un alcance de 99.99 volts, la resolución de 10 milivolts y esta incertidumbre especificada. ¿Okay? También dato que ya extrajimos ayer, que dijimos que va a ser el Greenlee, modelo de RM510, DM510. Y que lo escogimos con base en el criterio de la exactitud del patrón comparada con la del instrumento bajo calibración. ¿De acuerdo? Y también dijimos que requerimos saber en qué pasos de calibración lo vamos a calibrar. Además del alcance, bueno, ¿en qué pasos? Solamente para el alcance, algún paso intermedio. Bueno, vamos a hacer 6 pasos a estos valores que vemos aquí. Ya los comentamos. ¿Ok? ¿Alguna duda o, algo que no esté claro hasta ahí?
Bueno, entonces, pasando al modelado, bueno, ya hemos discutido ese modelado. ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Cuál es el mensurando en un proceso de calibración? Bueno, como estamos buscando el error que introduce el instrumento bajo calibración, bueno, pues eso es precisamente lo que le vamos a medir, ese error. Ese es nuestro mensurando, independientemente de qué magnitud física mida el instrumento. Es lo mismo, el mensurando error es lo mismo para un voltímetro, para un ampérmetro, para un wattmetro, para un termómetro, para un luxómetro, para un pHímetro, ¿qué más? Una báscula, lo que sea. Al final de cuentas, lo que se quiere conocer es el error. Ese es el mensurando. ¿Ok? ¿Cuál es el modelo? Pues es muy sencillo. Es sencillo no porque la lectura, o en este caso el error del instrumento de calibración, no dependa o no se ve influenciada por todas las variables de las que ya hemos hablado, ¿no? A ver, perdón por la interrupción. Les decía, el modelo es sencillo, muy sencillo, no porque las magnitudes físicas presentes en el sistema, de las cuales ya hemos hablado mucho, no tengan eso influencia sobre el mensurando, que es el error, sino porque las estamos controlando, es que logramos reducir esa influencia al mínimo. Y de ser posible las eliminamos por completo manteniendo a esa variable o a esa magnitud de influencia perfectamente estable. Si yo dejo la temperatura perfectamente estable, que no cambie ni nadita, o por lo menos que no tenga variaciones cuyo valor tengan una influencia significativa más grande que la propia incertidumbre del instrumento, pues ya no la puedo ignorar. La cantidad de incertidumbre que esas variaciones tan pequeñitas introducirían a las lecturas del instrumento bajo calibración son tan pequeñas comparadas con su propia incertidumbre, ¿sí? Que ya no tiene, ya no nos genera ningún valor, ninguna información adicional el poderlas considerar. Sería como preocuparnos por variaciones del orden de milivolts en una instalación de media o de alta tensión. Si en la red de distribución de 23 kilovolts los ingenieros de FE se preocuparan por tener que mantener, si tuvieran que mantener la estabilidad de la tensión al nivel de milivolts, pues imagínense lo complicado que sería, ¿no? Entonces no tiene sentido, o sea, 1 milivolt comparado con 23 kilovolts es demasiado pequeño como para que me deba preocupar por ello. Entonces, lo mismo sería con estas variaciones muy pequeñas de la temperatura influyendo en el error, en el valor del error. O sea, sí influyen, está ahí presente esa variación, pero es tan chiquita que
comparada con el error que introduce el mismo instrumento, pues que no vale la pena quebrarnos la cabeza calculándolo, ¿no? Es muy insignificante el error, esa incertidumbre. Es por eso controlamos todas estas variables para reducir al mínimo posible o hasta niveles insignificantes la influencia de estas otras magnitudes. Repito, logrando que solo determinemos el error o midamos el error que introduce el instrumento bajo calibración comparado con el patrón. Entonces, por eso estas otras magnitudes de influencia no están presentes aquí. ¿Qué sí está presente? Pues el instrumento bajo calibración mismo y el instrumento patrón, sus lecturas y sus características. El error, pues obviamente la definición técnica ya o matemática de error, pues es la diferencia entre valor medido y valor verdadero. Ya discutimos que usaremos un valor convencionalmente verdadero y por qué. Y ese valor convencionalmente verdadero será la lectura del patrón. Entonces la diferencia entre la lectura del voltmetro bajo calibración menos la lectura del voltmetro patrón. Ese es mi modelo, así de sencillo. El valor de esto será lo que llamaré valor del error. ¿Ah? Y como es un mensurando, es un valor medido, pues tiene una incertidumbre asociada que debo determinar a través de una evaluación de incertidumbre. Y vamos a llegar al nivel de la incertidumbre expandida. ¿Okay? Y esto, repito, hay que hacerlo para cada paso de calibración. Por eso sacamos 10 lecturas de cada paso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En cuanto al modelado. Bueno, entonces, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de incertidumbre? Si voy a hacer evaluación de incertidumbre, pues tengo que saber cuáles son las fuentes para determinar cuáles requieren evaluación tipo A y cuáles y cuántas requieren evaluación tipo B. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de incertidumbre? Dado que las variables controladas en el laboratorio de calibración, dado que tenemos variables controladas en el laboratorio de calibración, bueno, pues solamente características de los dos instrumentos involucrados serán fuentes de incertidumbre. ¿Cuáles son? Pues las lecturas del instrumento patrón. Recordemos aquí que solo las lecturas del patrón tienen variabilidad. Son las que van a introducir incertidumbre. ¿Por qué? Porque por conveniencia en nuestro procedimiento lo diseñamos para que las lecturas del instrumento bajo calibración sean exactas. Exactas al valor de cada patrón, de cada paso, perdón. Para el valor de cada paso. De tal manera que me evite yo la obligación de leer fracciones de división en la escala analógica del instrumento bajo calibración, que en este caso es electromecánico. Entonces, ¿por qué es eso importante? Bueno, ¿por qué decidimos eso? Bueno, recuerden ustedes que por aquí lo tenía. Aquí está. Bueno, mejor lo dibujo de nuevo. Recuerden ustedes que pues tengo mi escala, ¿no? Tengo aquí mi escala. Por ahí voy a tener mis divisiones, ¿ok? Un zoom. Y pues la aguja podrá pasar por ahí. Trae la indicación. Entonces yo leería en este punto. La intersección de ambas sería lo que yo llamaría lectura.
Cuando la aguja queda entre dos divisiones, pues yo no puedo hacer una lectura exacta, no sé qué número, no tengo nada que me indique un número específico, exacto, cerrado aquí. Entonces yo tengo que hacer una estimación de esta fracción de división. Entonces yo como observador voy a adivinar, pues estimar en realidad, que es casi una adivinanza, cuánto es este pedacito. Pues es un cuarto, es un tercio, es un cuánto. Pues ahí es donde está la estimación o adivinanza, ¿no? Bueno, pues el problema es que eso introduce un error adicional a la lectura. Situación muy diferente a que la aguja quedara exactamente sobre la rayita. Aquí sin ningún problema, si la aguja coincide exactamente a lo que mi vista puede decir, puede afirmar de que coinciden exactamente la división y la aguja, bueno, entonces si esa división corresponde a un 6, por ejemplo, y esta que corresponde a un 7, entonces, pues entonces yo puedo decir, bueno, mi lectura en este caso es 6.0. Con exactitud lo puedo decir. Ahora, eso no implica que la lectura realmente o que el valor del mensurando sea 6, no, la lectura, la indicación es ese valor exacto. Pero esta lectura sigue teniendo incertidumbre, ¿recuerdan? ¿Y esta incertidumbre de quién depende? Del instrumento. Cuando la aguja está fuera de la rayita, como en este punto verde, bueno, pues la lectura sigue teniendo incertidumbre de instrumento, esta misma. Ya no es 6.0. Yo diría 6.25. Vamos a decirle 6.25. Ok. Me aventuro e incluso llego hasta los centésimos. Órale. Qué buena lectura, ¿no? Qué buena vista, mejor dicho. Ok. Entonces, esto es exacto como la lectura anterior. Pues no. Es más dudoso este 2.5 que este 0. En otras palabras, tiene más incertidumbre. Entonces, pero fíjense bien que este 6.25 sigue arrastrando la incertidumbre del instrumento. Esa no la pierde, ninguna lectura pierde la incertidumbre del instrumento. Del instrumento de medición. Lo que pasa es que ahora, en esta lectura, ahora le tengo que poner una incertidumbre del observador. ¿Por qué? Debido a la estimación. Entonces, esta lectura es más incierta que la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la problemática. Es más conveniente si evito tener que hacer estas estimaciones. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues entonces, si quieres hacer lecturas exactas, pues solamente puedes hacerlo en las divisiones que tenga marcada la escala. Solamente ahí. Son los únicos puntos donde no tenemos que hacer ninguna estimación. Eso no quita incertidumbre a la lectura. Repito e insisto, la incertidumbre es la del instrumento. Lo único que logro es eliminar la incertidumbre del observador por la lectura que hace ya con sus ojos. Por eso podemos hablar de esto desde indicación
Porque es lo que está efectivamente indicando la aguja, pero el otro es lo que lee el observador. Entonces, si ven esta condición, pues es más complicada, ¿no? Digo, no se puede cuantificar, si se puede. Pero el problema es que, bueno, tengo lecturas individuales con diferentes valores de incertidumbre. No, y como que eso está muy complicado. Entonces, unas sí y otras no. Entonces, es complicado. Se vuelve, es un detalle que dificulta las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos eliminarla del observador. Y si no puedo, pues entonces la voy a agregar a todas las demás como a manera de expandir la incertidumbre, ¿no? Pero bueno, eso ya es otras cuestiones técnicas y que bueno, se hacen o no se hacen dependiendo del problema, de las circunstancias. Ya son decisiones ingenieriles que implican criterios. O sea, no se hacen nada más porque sí. Se debe buscar una justificación y aplicar un criterio razonable, técnico-científico para hacerlo. Esa es la justificación. Que haya seguido un criterio técnico-científico que haga que esta decisión sea razonable o no. Bueno, entonces nosotros lo evitamos haciendo lecturas exactas sobre las indicaciones en la escala correspondientes a los pasos de calibración, y todas las lecturas del instrumento bajo calibración las ponemos a ese mismo nivel, de tal manera que ellas no introducen incertidumbre, ¿se fijan? No tienen aleatoriedad. Entonces, ¿tienen incertidumbre estas lecturas? No tienen incertidumbre tipo A, a eso me refiero. No hay aleatoriedad en ellas. Entonces, por ello, pues es que no son fuentes de incertidumbre. Se fijan, solo las lecturas del instrumento patrón son fuentes de incertidumbre. Es como la variable controlada, lo mismo que fue la variable controlada en la determinación de la resistencia, ¿se acuerdan? Ahí la corriente se controló a un valor específico. Con la misma técnica se ajusta la posición de la aguja a que quede sobre la rayita exacta que a mí me interesa. Es una variable controlada. Entonces eso elimina la variabilidad en esas lecturas o en esas indicaciones del instrumento, no la incertidumbre introducida por el instrumento, pero sí el de variabilidad en las lecturas. Entonces ya no evaluamos tipo A las lecturas de ese instrumento, pero sí tipo B a su incertidumbre. Muy bien. Entonces, ¿qué otra fuente de incertidumbre tenemos? Pues si ya tomamos lecturas con el patrón, también tendremos que evaluar la incertidumbre del instrumento patrómetro. A fuerzas, no tenemos de otra. Entonces, esta será una evaluación tipo B. ¿Y qué otra fuente tenemos? Bueno, en este caso, dado que se trata de una indicación analógica, hay algo muy importante que está involucrado aquí, que es la resolución del instrumento bajo calibración. Porque de esa resolución dependen, bueno, tanto el nivel de control que yo tengo sobre la variable y su indicación. Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo un instrumento de muy baja resolución? Baja resolución significa que tienen que ser pasos grandes de la magnitud para que cambie la lectura. Aunque tenga yo una muy buena fuente con un control muy fino, pues el instrumento no va a sentir esos cambios de control fino si tiene baja resolución. Si tiene alta resolución,
que puede detectar pasos más chiquitos, bueno, entonces el control fino sí puede servirme, ¿verdad? Entonces, el nivel de control que tengo sobre la magnitud y su indicación depende de la resolución del instrumento. Y a su vez, la resolución también está involucrada en el nivel de exactitud que puedo darle a la lectura, a la posición de la aguja sobre las divisiones. Porque si tiene baja resolución el instrumento, mejor con el ajuste grueso lo puedo poner sobre la rayita. Pero a lo mejor no está así exactamente sobre la rayita, sino que está un poquito movida. Bueno, pues si el instrumento no lo puedo, no me detecta cambios chiquitos con el control de ajuste fino de la fuente, pues ahí se va a quedar. No le voy a poder quitar ese poquitito de falta de coincidencia. Bueno, pues eso es provocado por la resolución del aparato. De tal manera que mi lectura en realidad no es 6.0, es 5.9, nada. Bueno, ni hablar. Pues es otro poquito de incertidumbre que está introduciendo el propio instrumento de calibración por su resolución. ¿De acuerdo? Entonces es por ello que la resolución del instrumento también es una fuente de incertidumbre. Porque yo voy a tomar la lectura como 6.0, pero estaba un poquitito antes, así ya apenas agarrando, digamos que la mitad de la indicación, de la división. No estaba exactamente encima de ella, sino un poquito a la media división, media rayita dibujada de la división hacia la izquierda. Bueno, pues eso ya no es 6.0, es un poquito más de incertidumbre. Ay, perdón. Pero ¿quién la introdujo? Pues el instrumento de medición mismo. Por eso es fuente de incertidumbre, repito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, ¿cómo la debemos ahora introducir? ¿Cuánta resolución tiene ese instrumento? Bueno, pues dado que teníamos un alcance de 30 volts y teníamos 30 divisiones, pues teníamos 1 volt por división, ¿verdad? Bueno, pues este es el mismo valor de resolución de la escala. ¿Cuánto es lo que el cambio más pequeño que me permite medir esta escala de manera exacta? Pues 1 volt. Pasar de 6 a 7 volts. Y cuando llega la aguja a la rayita de 7, tiene así. Ya puedo afirmar que la indicación cambió en 1 volt. Y que el estímulo también, la entrada del mensurante, que también varió en 1 volt. Pero si se queda en una posición intermedia, que se quedara por aquí la aguja, bueno, pues ya no es eso, ¿no? No puedo estar seguro de eso. A lo mejor el instrumento es más sensible a pasos más pequeños y por eso va subiendo gradualmente de una posición a la otra, ¿no? Ajá, y puedo y todavía mover la aguja con cierto grado de exactitud a lo largo del interior de la división. Bueno, eso es su sensibilidad. Pero estamos hablando de resolución de la escala. No cuánta tensión, por muy chiquita que sea, me permite mover a la aguja, sino que yo pueda, cuál es lo más pequeño que puedo leer con exactitud usando esa escala. Y al decir exactitud, me refiero con confianza, con confianza de que puedo asegurar, pasó 1 volt. ¿Es 1 volt en realidad? No. El instrumento me indicó 1 volt de cambio. Pero sabemos que el valor verdadero pues tiene un valor ligeramente diferente, ¿no?
y por ello tenemos incertidumbre del instrumento en la lectura. Entonces fue un volt, sí, pero con su respectiva incertidumbre creada por el instrumento. Entonces esa es la resolución de la escala. Recuerden que también hablamos en el pasado de resolución del observador. Es decir, ¿cuánto es el cambio más chiquito que podría leer el observador? Que podría estimar de fracción de división el observador. Y hablamos de mitades, cuartos, tercios, décimos y hasta centésimos, ¿no? A lo mejor aquí sí una división así tan grandota como, sí, podemos estimar hasta centésimos, yo creo, ¿no? Bueno, quién sabe. Décimos, pues sí. Okay. Pero una división chiquitita como, por ejemplo, un cuadrito aquí, la longitud de un cuadrito aquí en la cuadrícula del lienzo, del escritorio. Bueno, eso, ¿qué resolución de observador puedo conseguir? Pues apenas, yo creo que apenas cuartos, ¿no? Más o menos. Ya ni siquiera puedo dibujar menos de eso, pues entonces, ¿no? Ahí llego hasta punto 25 de división nada más. Ok. Entonces esa es resolución del observador. Entonces, aquí para nuestro análisis lo que vamos a hacer es quedarnos con la resolución de la escala. ¿Por qué? Bueno, porque la resolución del observador sí puede ser más pequeña que la resolución de la escala. Entonces, ¿qué me introduce más incertidumbre? ¿Qué es más conservador? ¿Qué criterio es más conservador? Bueno, pues utilizar la resolución de la escala. ¿Se puede usar la resolución del observador? Sí, claro que sí. Simplemente se indica, ¿no? Se considera una resolución del observador de la escala analógica de tanto. ¿Justificada en qué? Bueno, pues en la experiencia y habilidad del observador debido a tantos años de trabajo con este mismo instrumento o con este tipo de instrumentos. O sea, ya es ahí sí es una consideración un poquito subjetiva, pero es válida. Sí, porque bueno, pues estamos hablando de la experiencia del observador, ¿no? La cual también cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces vamos nosotros a utilizar aquí como valor de resolución, pues, de la escala, un volt, ¿ok? O una división. Ahora, algo que siempre causa preguntas, dudas, ¿por qué se hace así? Bueno, se dice que si ustedes lo ven en la guía, la incertidumbre especificada de la resolución del instrumento dice un medio de la resolución. Allí en el ejemplo de la guía, en realidad utilizan la resolución del observador y esta dicen, bueno, es un décimo de división. El observador es capaz de observar hasta un décimo de división. Bueno, nosotros nos vamos a ir por el lado conservador y vamos a utilizar la resolución de la escala, que es más grande, y bueno, pues nos dará algo realista, ¿no? Esta, digamos que cubre a esta. Pero para determinar el valor de incertidumbre especificada de la resolución, el valor de la resolución es el X minúscula de la resolución de la escala es un volt. Pero la incertidumbre especificada en este dato
de esta XY se considera como más o menos un medio del valor de XY. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es eso? ¿Por qué nada más la mitad? Bueno, porque yo borré todo. Bueno, ni hablar. Porque cuando hago muchos rayones se pone lenta esta cosa. Caramba. Mejor hago una nueva. Supongo que tengan aquí las dos divisiones. Y la posición de la aguja queda por ahí. Órale, casi le atino la mitad. Bueno, entonces, la resolución, la incertidumbre la consideramos la mitad del valor de resolución. ¿Por qué? Porque el error máximo que puedo introducir yo como observador, pues sería precisamente de una división. ¿Sí? Es decir, a medida, si la aguja empieza aquí exactamente a esta altura, ¿no? Hasta ahí en el 6, y le voy subiendo con la perilla la tensión, bueno, pues voy a ver cómo se empieza a mover la aguja y puedo ir tomando fracciones, ¿no? Ajá. Pero después llego a las 7, entonces entre 6 y 7 sí tengo que hacer estimaciones en cualquier punto dentro de 6 y 7, pero cuando llega a 7 ya no hago estimación, ya digo, es exactamente 7, 7.0, perfecto. Entonces elimino la incertidumbre del observador. Pero ¿por qué un medio de esa incertidumbre especificada para la resolución? Bueno, porque la resolución es de 1 volt. Mi error máximo a introducir como error de observador, pues es precisamente 1 volt. Voy a ir de 0, 0, y voy creciendo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 4, y llego a punto 99, y ya cuando es 1, no, pues ya, ahí sí ya es exacto. Ya no hay estimación. Entonces, yo como observador máximo, si es que realmente la riego mucho, pues es que introduzca yo un error en mi estimación de hasta 1 volt. Entonces, eso significa que voy a introducir fracciones de volt como error en mis estimaciones. Esa es mi incertidumbre especificada para mí como observador. ¿Por qué lo dividimos entre 2? Bueno, porque ese error máximo en realidad se distribuye alrededor de la lectura. ¿Se fijan así como está aquí? En realidad la lectura está aquí. Pero máximo voy a poder cometer un error de 1 volt. Y no es 1 volt para acá, ni 1 volt para acá. No, porque ya si yo considerara ese 1 volt completo, pues ya me pasé de la indicación exacta más próxima, y entonces ya no, allí en ese punto elimino la incertidumbre. Cuando me paso las fracciones de este lado, bueno, pues estoy en una situación paralela a la que tengo acá. Entonces, no puedo cometer más de un volt de error máximo, pero ese error máximo está alrededor del punto donde se encuentra la lectura.
Entonces puedo cometer la mitad del intervalo de error máximo para abajo o para arriba. Es decir, es una incertidumbre. Recuerden que es el valor de la magnitud más menos la incertidumbre. Y estamos hablando del intervalo de incertidumbre con el valor a la mitad del intervalo. ¿Sí? XY menos UE y XY más UE más UE especificada. Si el valor completo es de 1 volt, pues entonces ¿cuánto hay de aquí para acá y de aquí para acá? Pues la mitad a cada lado. Este valor que tengo aquí de la resolución es el intervalo, el valor de la longitud total del intervalo de incertidumbre por estimación. Pero el valor de incertidumbre especificada, pues obviamente tiene que ser la mitad de eso. Entonces, por eso decimos, y lo dice ahí, que para la resolución del instrumento es la mitad de la resolución misma. Entonces, en nuestro caso será 1/2 de 1 volt. Sería cada lectura que yo estime, mi estimación tendrá una incertidumbre de más o menos 0.5 volts máximo. ¿Sí se entendía? Por eso vieron ustedes ahí en la guía que así se determina ese valor de incertidumbre especificada. Y entonces ya con ese valor de incertidumbre especificada de la resolución igual a más o menos 1/2 de la resolución, de la resolución de la escala, pues hago mi determinación de ese valor en mis cálculos. ¿Ok? Entonces, ese será el valor de la incertidumbre especificada que requiero para la fuente de incertidumbre, donde me quedé acá, del instrumento, de la resolución del instrumento bajo calibración. Y es una evaluación obviamente de tipo, pues B. Entonces, aquí tengo la incertidumbre especificada de la resolución. A este valor le aplico la evaluación tipo B y acá sería la incertidumbre especificada del voltmetro patrón. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en eso? Bueno, entonces, pues ya teniendo los datos, las incertidumbres, vamos a hacer 2 evaluaciones tipo B, una A, pues ya podemos proceder con el procedimiento de cálculo, ¿no? Podemos proceder con el procedimiento. Voy a hacer la rebusnancia, ¿ok? Bueno, ¿en qué consiste? Pues ya lo conocemos, lo mismo que ya hemos hecho antes. Evaluación tipo A, evaluaciones tipo B. Después determino el mejor valor estimado de mi mensurando, que en este caso es el error. Y luego determino su incertidumbre combinada. Y en este caso voy a requerir la expandida, entonces debo pasar por el cálculo de los grados efectivos de libertad y de la constante del factor de cobertura, K, y para ello voy a usar como datos ahora también pues estos grados individuales de libertad, ¿no? Para las lecturas y un nivel de 0.25% de confiabilidad para mis incertidumbres tipo B, que recordemos me da un valor de 8 grados de libertad para ellas. Y para determinarla acá en la tabla TD-Student, pues consideraremos el nivel de 2 desviaciones estándar en la distribución TD-Student con un nivel de confianza de 95.45%. Espero que recuerden eso. Ya con estos datos, con este y con este, entramos a la tabla TD-Student y sacamos
acá. Y pues con eso ya determinamos la expandida. ¿Ok? Entonces vamos a ver eso en términos de código MATLAB, cómo lo vamos a codificar. Ah, por cierto, pues abran un, ¿cómo se llama? Una hoja en blanco, un archivo en blanco en el editor de MATLAB para proceder a hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a entrar desde la introducción de datos? ¿Qué tenemos? Pues el conjunto de lecturas, ¿no? Las 60 lecturas que debemos meter. Ok, se me olvidaba. Este algoritmo, pues lo voy a tener que aplicar ¿cuántas veces? Bueno, en realidad tengo 6 mensurandos, ¿verdad? El error en cada paso de calibración y estos son 6. Tengo 6 errores por calcular. 6 valores de mensurando por determinar. Entonces tengo que hacerlo esto 6 veces. Aquí es donde podemos aprovechar muy bien las ventajas de un programa, de un software como MATLAB que está vectorizado. ¿Qué significa? Bueno, que no es el único, ¿eh? Que significa que yo puedo meter muchos números en vectores y matrices y aplicarle cálculos de manera directa a todos ellos, a todos esos números, a la vez, al mismo tiempo. Es decir, no tengo que hacer ciclos para ir avanzando en cada número almacenado dentro del arreglo, vector, matriz, lo que sea, para ir haciéndole la operación que yo necesito, que es lo que hacemos, ¿no? Cuando codificamos en lo que sea, en C, en Java, en Fortran. Bueno, Fortran 90 sí tiene vectorización. No sé si el C++ y C hash y todos esos raros lo hagan, ¿no? Pero C básico no lo tiene. Podría ser programado, sí, pero tendremos obviamente que hacer nuestra propia subrutina. O utilizar las recetas numéricas escritas en C para eso. Eso sí, tienen vectorización. Pero bueno, ¿qué significa? Bueno, yo meto todos los datos y aquí cómo están los datos. Bueno, pues en un arreglo en una matriz que le voy a llamar lex, pues voy a meter las 60 lecturas. ¿Cómo? ¿En qué manera? Pues por columnas. Si se fijan aquí, la primera columna son todos los valores de 5. Y luego la segunda columna, los de 10, 15, 20, 25, 30. ¿Sí? Los voy metiendo por columna. Entonces significa que en una fila, en la primera fila, pues tengo primer valor del paso de 5, segundo valor del paso de 10, primer valor del paso de 5, primer valor del paso de 10, primer valor del paso de 15. Así hasta tenerlos todos, por fila. Y luego los segundos valores, luego los terceros valores, cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo aquí estoy introduciendo sí los 60 datos, pero pues son números ahí que yo inventé, ¿no? Es para resolver un ejemplo, sin que se resuelva ya el problema que tienen ustedes en sus manos. Entonces, ¿a qué me refiero con vectorizar? Bueno, pues vamos a copiar esto en memoria y lo voy a pasar para acá.
Entonces ejecuto y ya está mi matriz LEX, que es de, ¿cuántos? 10 filas y 6 columnas, con todas mis lecturas. ¿Y qué significa la vectorización? Bueno, que yo puedo aplicarle una función o una operación matemática a esta matriz con sus datos y que esa función va a operar sobre todos los elementos al mismo tiempo, en una sola línea de código. No tengo que meterme a crear un ciclo que vaya avanzando sobre cada número dentro de la matriz y le vaya yo aplicando la función. Eso no es tan eficiente como aplicarle los números la función a todos los números al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular los promedios, ¿cómo le hacemos el promedio antes? Pues en el vector de datos le dábamos el nombre del vector de datos a la función min, que es la que calcula la media, ¿sí? Está. ¿Sí? Y adentro de los paréntesis le ponían los nombres, el nombre del vector, ¿verdad? Bueno, pues ahora no es vector, es una matriz. ¿Y qué me va a devolver? Pues miren, antes me devolvía el promedio de las lecturas en el vector, pues ahora me devuelve lo mismo, promedios, pero de los datos dentro de la matriz. ¿Pero en qué forma? ¿Se fijan en qué forma los está entregando? Me refiero a que me da los promedios de las columnas o los promedios de las filas, porque bueno, igual le podemos decir que podríamos pensar que igual me podría calcular las medias de estos números. Entonces hice por fila. ¿Cómo lo hace MATLAB en realidad? ¿Cuál es la forma de operar por default? Es calcularlo por columnas. Por eso le pongo mis datos en forma de columnas. Entonces tengo la media. Aquí pues, y fíjense bien que me va a dar, pues obviamente nada más una fila de 6 valores. En el primer elemento será el promedio de la columna de la primera columna, pues que tiene los valores para el paso de 5. Y luego, segundo elemento, será la media de los valores para el paso de 10 y así sucesivamente. Entonces, en una sola línea de código ya me lo chuté todo. Fácil y rápido. Easy peasy, como dicen los gringos. Entonces, empecemos con las evaluaciones tipo A. ¿De qué? Pues de las lecturas del volmetro patrón. ¿Dónde están? Acá en mi matriz LEX. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero le pido a MATLAB que me diga cuántos elementos hay dentro del vector LEC. Length me da ese dato para que yo no tenga que contarlos. ¿Cuántas lecturas tengo? Bueno, pues ¿cuánto vale N? A ver, vamos a darle F9 para que me ejecute eso. Chihuahua. 10 lecturas. Aquí lo que hace es calcular el número de filas. Precisamente porque el default es considerar los datos agrupados por columnas. Entonces me va a buscar el número de datos en una columna. Y pues siendo una matriz tiene los mismos número de filas para cada columna, ¿no? Por eso calcula el número de filas.
o nos devuelve el número de filas. Ok, entonces 10. Y luego, pues ya calculo los medias, los promedios, lo guardo en, calculo las medias, lo guardo en el perdón, vector proms. Y luego, ¿qué sigue? Para la evaluación tipo A, bueno, pues para calcular las varianzas, igual lo mismo. Le doy la matriz Lex como argumento a la función var para que me calcule las varianzas. ¿Cómo me las va a calcular? Por columna. Y luego las desviaciones estándar, lo almaceno en el vector desviaciones y luego usando ese calculo las desviaciones de las medias de cada lectura, digo de cada conjunto. Es decir, para cada paso. ¿Cómo? Pues a las anteriores, a las estándar, las divido por la raíz cuadrada del número de datos. Y luego recuerden esto que rebautizamos, ¿no? A las desviaciones estándar de la media, la rebautizamos como incertidumbre tipo A. Y pues ahí quedan almacenadas aquí en esto. Entonces vamos a ver esos cálculos. Aquí están. Entonces, n igual a 10, promedios aquí están, las varianzas, las desviaciones estándar, luego las desviaciones de las medias y ya rebautizadas a incertidumbres tipo A. Las UAS, por eso le puse S. Entonces ya no nomás es una, son 6. Pero es una por cada paso. Entonces aquí tengo la incertidumbre tipo A de las lecturas del patrón en el paso de 5 volts, acá para el paso de 10, para bla, 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 hasta llegar a la incertidumbre tipo A de las lecturas del instrumento patrón en el paso de 30 volts. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí está su código. Rápido, tecleenlo rápidamente, como si fueran secretarias. El análisis... Para las tipo A, ¿verdad, profesor? Sí, eso es para las tipo A. Recuerden que esto lo van a tener que aplicar para los valores reales que tenemos medidos. Ok, sí. Bueno, entonces procedamos con las Vs. Ya nada más tenemos una, ¿no? Una UA. Vamos a ver a las Vs. ¿Qué tiene que ser? Recordemos, para la resolución del instrumento bajo calibración, esa es la fuente de incertidumbre, y para el instrumento patrón, pues su incertidumbre especificada. Ok, vamos a ver la del instrumento bajo calibración. ¿Cuál es el valor de incertidumbre especificada para la resolución de la escala? Pues la que expliqué hace ratito, ¿no? Es igual a 1/2 del valor de la resolución. 1/2, 1/2 por el valor de la resolución, que en este caso es 1 volt. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo aquí. La incertidumbre, el valor de incertidumbre especificada para la resolución del instrumento bajo calibración es 1 o 1 volt por 1/2. A eso le asignamos una distribución de probabilidad rectangular, porque nada más tengo los límites más menos de esa incertidumbre especificada. Y luego, pues ya calculamos la incertidumbre tipo B como esa especificada entre raíz de 3, ¿verdad? Debido a esto. Y listo. Ahí aplica
es lo mismo, dado que es la misma escala y es el mismo alcance para todos los pasos de calibración, pues entonces es la misma resolución para todos los pasos de calibración. Entonces, ahí queda igual para cada paso, un cálculo único. ¿De acuerdo? Si yo cambiara de alcance en el instrumento bajo calibración, pues tendría que, ahí sí cambia la resolución y sería un valor distinto de incertidumbre para esa resolución de la escala. Pero pues eso no tiene sentido porque, bueno, lo estamos calibrando en ese alcance específico. Pues, todo el proceso deja ese único alcance. Si también lo tengo que calibrar en otro alcance, bueno, pues es el proceso completo para ese otro alcance. Dentro de un mismo procedimiento, pues, de calibración, pues no, es alcance único. Muy bien, entonces ya está. Por lo menos para la resolución ya está. Ahora, para la incertidumbre especificada del voltmetro patrón. Bueno, aquí sí nos metemos un poquito en camisa de once varas. ¿Por qué? Bueno, ahorita ya estamos observando el instrumento patrón, ¿verdad? Que es recuerden ustedes, es el Greenlee en su alcance de 99.99, con una incertidumbre especificada que era esta de aquí. Ahora, pero este dato lo extrajimos y este es en el alcance de 99.99 volts. Pero fíjense en algo, es algo que no había yo mencionado antes porque hasta que vi las lecturas me acordé. Observen ustedes las lecturas que les envié y para el paso de 5 volts hay una diferencia en el número de cifras que contiene esas lecturas del patrón comparada con las otras de los otros pasos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las de 5 hay 3 después del punto. Y hay solo 2, ¿no? Así es. Es decir... Las cuentas, ¿no? Exactamente. Es decir, tenemos las mismas 4 cifras en la pantalla del instrumento. Pero fíjense que el punto decimal está en diferente posición para cada paso. Bueno, no para cada paso, para el paso de 5 comparado con los demás pasos. Para el paso de 5 está después de la cifra, de la primera cifra o la cifra más significativa. Es decir, es 4 puntos y 3 decimales. Y para los demás pasos es después de la segunda cifra significativa, punto y 2 decimales. Entonces hubo un cambio de punto. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de alcance. ¿Se acuerdan que cambiando el alcance, cambia la posición del punto decimal? Porque también mejora la resolución del instrumento cuando disminuimos el alcance. O si aumentamos el alcance, perdemos resolución y el punto decimal se mueve. Entonces, ¿qué implica esto que se observa en esta situación de la posición del punto? En el paso de 10 nada más vemos 3 cifras, pues porque la primera, ¿cuánto es? Es 0. Es 09.87, 09.99. Pues no me lo pone, ¿no? Pero el punto decimal sigue estando después de la segunda cifra significativa. Y solamente me entrega 2 decimales. Mientras que para 5 me entrega un entero y 3 decimales. Y luego ya para el paso de 15, bueno, ahí sí ya aparece el 1 y me da 14.92. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Recuerden que el 0 a la derecha pues no es significativo, entonces por eso solamente tengo 3 cifras en las lecturas del paso de 10. Pero en la pantalla sigue, queda, no se ve, no la pinta, pero esa primera cifra significativa, 0,9, ese primer 0 pues se pierde. Ya no es significativo. Entonces, pero esto es, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque en el instrumento patrón, las lecturas del paso de 5, permití que el instrumento patrón, el Greenlee, cambiara automáticamente de alcance. Ajá. Y cuando llegaba yo al paso de 5, pues se ponía automáticamente en el alcance de 10 volts, o mejor dicho, de 9.999 volts. Sin embargo, cuando yo pasaba al valor, al paso de 10, de 15, de 20, pues cambiaba automáticamente al alcance de 99.99 volts. ¿De acuerdo? Entonces eso me cambia las condiciones de pantalla, pero también algo más importante, cambia también a la exactitud. Recuerden que el cambio de alcance implica cambio de exactitud. Es igual 0.15% de R, pero aquí en vez de ser 0.03 volts, es 0.03 volts. Esas mismas 3 cuentas se convierten en 3 milivolts, mientras que en el alcance de 99, el alcance 9.999 volts, que diríamos, bueno, es el de 10 y el de 100, ¿no? 9 abajo, 100 arriba. En esas mismas 3 cuentas en el alcance de 9.994, 9.999 volts, se convierte en 3 milivolts, pero son 30 milivolts en el alcance de 100, la resolución. Entonces, ahí esto me obliga a hacer una diferencia en el cálculo ya del valor cuantificado de la incertidumbre especificada para el paso de 5 comparado con los demás pasos. ¿Por qué? Porque tengo un cambio en la incertidumbre especificada. Por eso aquí no usé vectorización. Los calculé uno por uno. Para poder hacer esa diferenciación, o mejor dicho, obligado por este diferente valor de incertidumbre en cada alcance. Entonces aquí está la cuantificación de la incertidumbre especificada para el paso de 5. Entonces es 0.15%, 0.15 entre 100 por el valor de la lectura. ¿Y dónde está el valor de la lectura? Bueno, pues recordemos que utilizamos a la media, ¿no? Sustituimos al valor de la media en R. Pues necesito el valor de la media de las lecturas en el paso de 5. ¿Y ese dónde está almacenado? Pues está almacenado en el vector prompts en la posición 1,1, fila 1, columna 1. Que bueno, nada más tiene una fila, ¿no? Pero bueno, ok. Y a eso le sumo 3 milivolts. En cambio, cuando paso al paso de 10, válgase la redundancia otra vez, pues ahora solamente le debo sumar 0.03 volts o 30 milivolts. Y bueno, aquí sí, si se fijan, ahora sí, para el paso de 15, 20, 30, 25 y 30, pues sí es la misma fórmula, ¿no?
estas 5, sí podría haberlas vectorizado. Pero bueno, las dejé ahí por separado para cuestión de observación, ¿no? Aunque aquí para la vectorización nada más tendría que yo que considerar del segundo elemento de proms hasta el sexto y no utilizarlos todos, porque el de 5 pues no pinta ahí, ¿ok? No tiene la misma fórmula. Bueno, entonces ahora sí, esas incertidumbres especificadas sí las tengo separadas por paso. Si yo quiero seguir usando la vectorización en MATLAB, pues es más conveniente o es más conveniente meterlas a todos dentro de un vector para poderlos combinar con los otros vectores. Entonces, ¿qué hago? Pues creé este vector de incertidumbres especificadas para las lecturas, para el instrumento patrón. ¿Cómo? Pues concatenando todos estos valores almacenados en estas variables. ¿Y qué es concatenar? Pues es hacer esto mismo que tienen acá. Acá están concatenando números, usando los números, los espacios en blanco y las filas. Pues acá nada más van a hacer una sola fila y le dan los nombres, no números, sino los nombres de las variables donde están guardados los números que ustedes ahora quieren guardar en el vector fila USLP. Entonces aquí está la primera variable, que es esta de acá, primera de acá arriba. Aquí está la segunda, que está acá arribita. Luego la tercera, que está aquí. Ok, así se van. Y pues ya se los pone a todos los valores dentro de un único vector. Fila de 1 por 6. Y ahora sí, ya las puedo seguir usando de manera vectorizada, ¿no? Ya calculamos las Vs para esos incertidumbres especificadas. ¿Cómo? Pues a todas. Ahora ya las divido en un solo código, las divido por raíz de 3. Y ya están mis Vs ahí evaluadas. Profe. Sí. ¿Dónde puso los valores de proms? Los promedios están acá almacenados, acá. Ya, ok. Ya. Vale, gracias. Bien. Pero, ¿qué no ese sería un vector? Como está, como lo había mostrado, ¿no? En lugar proms, sí, acá está bajito, mira, es proms, es un vector fila. Es exacto. Pero, ¿y entonces por qué le pone 2 coordenadas, profe? No es necesario, pero como es un vector fila, entonces para mí es más claro decir, ok, tengo nada más una fila, pero ¿en qué columna estoy? Ok, bueno, ahí va. Pero sí podrías nada más decirle, por ejemplo, proms de 3, ¿sí? Te da lo mismo que proms de 1, 3. Sí, ok. 1,3. Mira. Vale. Ok. Vale. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí los resultados de las evaluaciones tipo B para el voltímetro patrón. Bueno, de hecho ya tenemos todas nuestras evaluaciones, ¿no? Y ahora sí podemos proceder con la evaluación de incertidumbre combinada. Muy bien. Todavía no vemos cómo es esa incertidumbre combinada, ok. ¿Cuáles son mis incertidumbres? Dijimos, ok, le voy a llamar, les llamo, ya borré, creo que sí. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo. Aquí.
funcione, ya. Entonces, estoy aquí, ¿no? Evaluación de incertidumbre combinada. Me faltan las evaluaciones de los valores de los errores. Ok, a ver, ¿qué hice primero? Sí, primero de las combinadas. Ok, ¿por qué puse esto aquí arriba? Estas son las varianzas combinadas. Después para acá. Y luego acá están estas, ya son las incertidumbres combinadas, ¿ok? Entonces vamos a ver por qué esa expresión para las varianzas combinadas. Bueno, ¿cómo están? Fíjense bien, es cada incertidumbre elevada al cuadrado, nuestras tres fuentes, ¿ok? Pero bueno, entonces vamos a verlo completo. Entonces tenemos tengo a la incertidumbre incertidumbre tipo A de las lecturas del patrón, ¿ok? Tengo la incertidumbre tipo B de la resolución del voltmetro bajo calibración y la incertidumbre tipo B de la exactitud del voltmetro patrón. Muy bien, entonces mi varianza combinada, que corresponde a los errores, vamos a suponer que solamente estoy calculando para el paso de 5. Ok, es un paso en particular. ¿Cómo me va a quedar? Bueno, es la UA o reacciona de LP al cuadrado más la UV de la resolución al cuadrado más la UV de la exactitud del voltmetro patrón al cuadrado. Y aquí multiplicadas por sus correspondientes coeficientes de sensibilidad, ¿no? Las derivadas parciales. ¿La derivada parcial de qué? ¿De qué función? Pues de la función del error, ¿no? Del error del voltmetro bajo calibración, que es nuestro modelo. ¿Cuál era el modelo? Igual a LV menos LP. Entonces, con respecto a quién voy a derivar, pienso que es muy fácil esto. Si estoy hablando de variables asociadas al patrón, pues contra quién derivo, pues a LP, ¿no? Las lecturas del patrón. Este es del patrón, pues aquí con respecto a LP. Y este es de resolución. ¿Resolución de quién? Del instrumento bajo calibración. Entonces, ¿esa con respecto a quién va? Pues con respecto a las lecturas del voltímetro bajo calibración. Y pues la función es muy simple. Deriven esto con respecto a LP. ¿Qué les da? Pues les da -1, ¿no? Y luego va elevado al cuadrado. Y esta es con respecto a LV. Entonces, LV, esto derivado con respecto a LV, pues que me da 1 elevado al cuadrado. Y acá otra vez -1 elevado al cuadrado. Entonces, pues esto se reduce a que mi varianza combinada es igual a simplemente la suma de los cuadrados. ¿Ok? Y la incertidumbre combinada sería pues la raíz cuadrada de esto. ¿Ok? Entonces vamos a codificar eso. Aquí está la expresión para las varianzas. Tengan simplemente elevadas al cuadrado. Pero, recuerden, UAS, VRES y VSLP son vectores que están almacenando 6 valores cada una. Entonces,
para que me eleve cada elemento al cuadrado, yo tengo que usar la operación elemento-elemento. Recurro a mis operadores elemento-elemento. Es la potencia con el puntito antes. Sí, punto, gorrito, al cuadrado. Aquí otra vez, aquí punto, gorrito al cuadrado y punto acento circunflejo al cuadrado. Para que lo pueda hacer elemento a elemento. Si no le ponen el punto, les va a marcar error, porque no se puede elevar al cuadrado, ni siquiera matricialmente, un vector al cuadrado. Tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces es una operación elemento a elemento y se usa los operadores de ese tipo de operaciones elemento a elemento. Entonces ya me hace la suma. Vamos a verla aquí. Creo que sí la hice completa. No me acuerdo. No. Entonces vamos a hacer estos cálculos de aquí, todos estos. Hasta aquí. Evaluamos la selección. Nada más ejecuta esas líneas que seleccioné y bueno, aquí están todas, ¿no? las subes y aquí está la varianza combinada. Esta es la varianza combinada. Vean los 6 valores, ¿ok? Otra vez, igual, paso de 5, paso de 10, así. Bueno, ¿y cómo sacamos las incertidumbres? Pues la raíz cuadrada de eso. Aquí sí, ¿dónde estás? Aquí sí puedo darle a la función SQRT solo el nombre del vector que tiene a mis varianzas combinadas y la función, aquí sí las funciones todas se operan elemento a elemento. La raíz cuadrada, la exponencial, un seno, coseno, ¿qué otro puede haber? El logaritmo. Ahí sí, si ustedes le dan como argumento a estas funciones una matriz con muchos números, la función aplicará a cada elemento dentro de la matriz. Entonces, pues así lo hacemos. Simplemente el nombre. Evalúo esa parte y aquí están ya las incertidumbres combinadas para cada valor de error. Profesor, si por ejemplo las derivadas no fueran ahora sí que tan simples como en este ejemplo, pues ahí sí tendríamos que multiplicarlo por las derivadas, ¿no? Para sacar sí. A esta incertidumbre combinada. Claro, o sea, ahí sí lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Tendría yo que pues obtener la expresión algebraica de cada coeficiente de sensibilidad y evaluarla en los valores promedio y conocidos y ya obtienes un número específico para cada coeficiente y ahora sí lo elevas al cuadrado, ¿no? Aquí pues yo los obvié, ¿no? Porque pues son unos. Ajá. Ok, vale, gracias, profesor. Y bueno, pues ya los podemos poner específicamente, ¿no? Como 1 elevado al cuadrado multiplicado por lo demás. Pero bueno, no le veo caso. ¿Ok? Entonces va a ser lo mismo. ¿Y qué seguiría? Bueno, pues simplemente calcular ya tenemos las incertidumbres combinadas. ¿Qué sigue en mi algoritmo? Pues calcular los errores, los valores de los errores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya tengo los promedios, ¿no? Estos son ¿cómo es la expresión? Es valor de error igual a lectura del voltímetro bajo calibración menos LP, los promedios de las lecturas del instrumento patrón. Entonces serían pues directamente los valores de los pasos
menos los valores promedio que tengo almacenada en proms. Entonces, por eso creé este vectorcito que tiene a todos los valores de los pasos y simplemente le resto para poder combinarlo con proms, que es un vector de 1 por 6, y ya me haga las restas elemento a elemento. Para eso creé este otro vectorcito que tiene los valores de los promedios, ¿no? Entonces, si lo evalúo, pues me va a dar los valores de los errores. Aquí están. Entonces, en cada paso, el instrumento de bajo calibración está introduciendo esta cantidad de error en sus lecturas con respecto al instrumento patrón. Fíjense que todos son negativos y la fórmula es LV menos LP. Entonces, si son negativos, implica que el valor del patrón o los promedios son mayores que las lecturas del instrumento bajo calibración. Entonces, ¿qué implica? Pues que el instrumento bajo calibración está leyendo de menos en cada paso. Cuando yo pongo el voltmetro bajo calibración en 5 volts exactamente, pues el patrón me está indicando 5. No, al revés, porque es negativo. Significa que me está leyendo de más. Es decir, que las lecturas del instrumento bajo calibración son mayores que las del instrumento patrón. Yo lo puse en 5 exactamente el instrumento bajo calibración, pero en realidad el valor que viene desde la fuente es más chiquito, 4.90 y tantos. ¿Ok? Y en todos los pasos es lo mismo. Está leyendo, efectivamente está leyendo de más, no de menos, está leyendo de más. Se está excediendo en un poquito el voltmetro bajo calibración. Está introduciendo errores de más. ¿Ok? Bueno, ya me pasé del tiempo. Dejamos lo de la expandida para la próxima clase y después la gráfica. Esa gráfica es muy importante. Hay que graficar para después poder interpretar. Vamos a interpretar esa gráfica. Ok, bueno, ya los dejo partir ya para su otra clase. Gracias, jóvenes. Buenas noches y hasta luego y que tengan buen fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente, profesor. Gracias, bye.